Dios te bendiga, hermano. Estamos continuando con la serie Lo que Dios dijo de mí. Te lo voy a repetir en cada prédica. Lo que Dios ha dicho de ti es exactamente lo que Dios piensa sobre ti. Así que yo creo y sé que es importante que nosotros sepamos qué es lo que Dios ha dicho de nosotros y lo que significa. Porque lo que Dios dice de ti es lo que piensa de ti. De hecho, lo que tú expresas de alguien es lo que tú piensas de esa persona. Y muchas veces expresamos cosas sobre la gente que no son correctas, ¿verdad? Y que no pensamos eso de esa persona. Pero Dios no es así. Dios lo que dice es exactamente lo que siente respecto a ti, lo que piensa respecto a ti, lo que hay en el corazón de Dios para con tu vida, es exactamente lo que Dios ha dicho. Ya hemos hablado que Dios es tu papá, que tú eres hijo de Dios, que eres heredero de Dios y que eres bendecido con todo tipo de bendiciones. Bendito sea Dios. Hoy vamos a estar hablando en este tema, que es el cuarto tema de la serie. Vamos a estar hablando que somos embajadores del reino. Y Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra. Declaro que esta palabra es de gran bendición para mis hermanos y para mi vida, Señor. Que cada persona que vea y escuche esta predicación, Señor, es transformada en su mente, transformada en su corazón y entienden el propósito de ser un embajador, de ser lo que tú has dicho, de vivir de acuerdo a lo que tú has dicho para nosotros, Padre. Gracias por eso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que, mi querido hermano, vamos a hablar que somos embajadores. Y ahora yo quiero que tú vayas conmigo, busca en tu Biblia, ¿verdad? Y apunta en tus notas. Ve conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Ve conmigo ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él, ya no tomando en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Nos presentamos como embajadores de Cristo, como si Dios mismo exhortara por nuestra boca. En el nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar. Lo proclamado es palabra de Dios. Esto es interesante para mí. La palabra de Dios dice que nos presentamos como embajadores de Cristo. Eso es lo que somos tú y yo, embajadores. Y yo me puse a averiguar, ¿verdad? Me puse a buscar qué es un embajador. Número uno, es alguien que representa un país o una nación con todo el derecho legal. Bendito sea Dios. Amén. Un embajador es una persona que representa una nación, representa un país, representa un reino con todo el derecho legal de ese reino o de ese país o de esa nación. Número dos, un embajador es una persona que tiene toda la autoridad del reino para establecer ese reino en el lugar donde está. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Lo que significa, mi querido hermano, que tenemos todo el derecho legal, toda la autoridad de parte del Señor para establecer su reino, su gobierno en el lugar donde nosotros estamos. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente, que lo tengamos en cuenta, porque como embajadores de Cristo, nuestra misión es establecer el gobierno de Jesucristo en esta tierra. Nosotros como embajadores tenemos todo el derecho para operar y establecer el gobierno del reino de Dios en medio nuestro. Jesús vino como un embajador de parte del Padre, y cuando comenzó a predicar el evangelio del reino y comenzó a establecer el reino. Y Jesucristo predicaba y decía: hacer arrepentido, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Y Jesús estaba siendo embajador del reino de los cielos y tenía todo el poder, toda la autoridad, todo el derecho legal de parte del reino de Dios, ¿verdad? De parte del reino para predicarlo y para establecerlo en el lugar donde Él se encontraba. Amén. Esto es importante que tú lo entiendas, porque como embajador de Cristo, tú no puedes quedarte sentado, tú no puedes ser un cristiano inmóvil. Tú tienes que hacer algo, porque el deber de un embajador, mi querido hermano, escúchame, el deber de un embajador es establecer el gobierno de su embajada en ese lugar. Y yo quiero que usted entienda algo, porque un embajador no
solamente es una persona que tiene el derecho legal o que representa un país o una nación o un reino con el derecho legal. No solo es alguien que tiene la autoridad y el poder, ¿verdad?, del rey o del presidente del país, del reinado, sino que es una persona que está consciente en plena sus facultades del poder que ha recibido. Un embajador no solamente sabe que representa una nación. Un embajador no solamente sabe que tiene el poder, la autoridad del lugar que representa, sino que un embajador es alguien que vive consciente, claro, que vive de acuerdo, ¿verdad? Bendito sea Dios, que es consciente del poder que ha recibido. Como cristianos, no solamente debemos de saber que tenemos autoridad, no solamente debemos de saber que tenemos poder, que Dios nos ha enviado, sino que tenemos que vivir consciente de ese poder y sernos responsables. El embajador es alguien responsable del poder que ha recibido y sabe cómo operar en ese poder, sabe cómo usar ese poder, porque el poder que ha recibido el embajador es aquello que le permite ser embajador. Si tú no recibes ese poder, tú nunca podrás ser un embajador. Si el presidente de los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos no le otorga poder a las personas que envían para establecerse como embajadores en una embajada, jamás podrían ejercer dominio y poder y autoridad de parte del gobierno. Escucha, un embajador es alguien que habla de acuerdo a lo que dice el país, de acuerdo a lo que dice su nación, de acuerdo a lo que dice su gobierno. Y tú nunca vas a poder ser eco de las palabras del presidente, del rey, o en este caso como creyentes de Jesucristo, si no hemos recibido el poder de parte de Él. Esto es importante, mi querido hermano. Esto es interesantísimo porque hoy tú y yo estamos aquí. Yo estoy predicando allá, ¿verdad? Tú me estás escuchando, pero necesitamos recibir ese poder que es el Espíritu Santo. Ustedes recibirán el poder. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: ustedes recibirán el poder cuando venga desde lo alto el Espíritu Santo. O cuando venga desde lo alto el Espíritu Santo, ustedes recibirán el poder. Dios quiere llenarnos de poder, de autoridad para ser sus embajadores aquí y ahora. Amén. Gloria a Dios por eso. El embajador representa, ¿qué representa un embajador? Número uno, el embajador representa un reino, una nación y la cultura del reino y de la nación. Esto es importante porque somos representantes de un reino. Tú y yo somos representantes del reino de Dios y representamos no solamente el reino, sino la cultura del reino. Cuando tú hablas de la cultura de nuestro país, de Puerto Rico en este caso, comenzamos a hablar quizás del arroz con gandules, comenzamos a hablar del arroz con dulce, comenzamos a hablar de las parrandas, de 20 cosas que son cultura. Y la cultura es algo que le da vida, que le da identidad a nuestra nación, a nuestro país. Pues tú y yo no solo representamos al gobierno del cielo, no solamente basta con decir yo represento al reino de los cielos, sino que hay una cultura que representar. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 17, apunta, Romanos 14, versículo 17 dice: piensan que el reino de Dios, piensen que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La cultura del reino, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, aleluya. Tú representas esta cultura y tienes que moverte de acuerdo a la cultura del reino. Recuerda que la cultura no es algo que está en un lugar por estar, es lo que le da identidad a un país, es lo que le da identidad a una nación. Cuando tú vas a un país, a otro país diferente a Puerto Rico, quizás no encuentres el dulce de coco, quizás no encuentres la verbena, quizás no encuentres nada de eso, porque eso le da identidad a nuestra nación. El reino de Dios tiene su cultura, es una cultura de amor, es una cultura de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo.
Santo. Y nosotros representamos esa cultura aquí en la tierra. Representar el reino de Dios y su cultura quiere decir que yo me muevo en este país de acuerdo a eso que Dios ha establecido. Me muevo en gozo, yo me muevo en justicia, yo me muevo en paz, yo me muevo en amor, porque yo soy un embajador de ese reino. El embajador de los Estados Unidos, esté donde esté, escucha, esté donde esté, tiene que representar el país y la cultura del país. Y no importa en el lugar donde él esté, la cultura del país él la representa. Bendito sea Dios. Todos deben de saber cuál es la cultura de su país. Esto es importante. Dice aquí, en mis notas dice, esta cultura debe de ser establecida. La cultura del reino tiene que establecerse. La cultura del reino hay que predicarla. Tiene que ser establecida en medio nuestro. La cultura del reino la cultura debe de establecerse. Y la influencia del embajador tiene que ser a tal nivel que la cultura del reino comience a ser deseada, mi querido hermano. Tu influencia a tu alrededor debe de ser tan importante, tan fuerte, que todos deseen la cultura del reino, que todos deseen ser parte de ese reino, que todos pregunten, oye, ¿por qué tú vives de esta forma? Porque esa es la cultura de mi país, esa es la cultura de mi patria, esa es la cultura del reino. Así que eso es lo primero que representa un embajador, la cultura del reino, bendito sea Dios. Número 2, el embajador representa el mensaje, el pensamiento, las actitudes y las acciones del país y del reino que representa. Tú como cristiano representas el mensaje de Cristo. Tú como embajador de Cristo representas el pensamiento de Cristo. Tú como embajador de Cristo representas las actitudes de Cristo. Tú como embajador de Cristo representas las sanciones, aleluya, de Cristo. 4 cosas importantes representas aquí en este punto número 2. Pensamiento, mensaje, actitudes, acciones. ¿Dónde los encuentra? La bienaventuranza, hermano. Ahí tú puedes encontrar el mensaje. Ahí tú puedes encontrar las actitudes. Ahí tú puedes encontrar los pensamientos, las acciones del rey del reino. Tú no puedes vivir de una manera diferente a eso. Tú no puedes hablar de un modo contrario a eso. ¿Te imaginas un embajador hablando diferente al rey de su nación? O promoviendo leyes diferentes a las leyes de su nación. El embajador va de acuerdo a lo que se está hablando, a lo que se está pensando, a cómo se está actuando, a cómo se está moviendo el reino que representa. Esto es importante. Eres embajador de Cristo, hablas el mensaje de Cristo, tienes los pensamientos de Cristo. La Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Lo dice, hermano, en 1 Corintios, ahí lo puedes encontrar en el capítulo 1 o en el capítulo 2, en uno de esos 2 capítulos lo puedes encontrar, léelo. Que tenemos la mente de Cristo. Tú representas el mensaje, te pregunto. ¿Tienes la mente de Cristo? Te estoy preguntando. ¿Tienes las actitudes de Cristo? ¿Cómo te comportas? ¿Qué dice la gente sobre ti? Las acciones del Señor las lleva la obra del Señor. Bendito sea Dios. Estás haciendo lo que Cristo dijo que tenías que hacer. Las cosas que yo hice, tú también las vas a hacer. Y ahora que voy al Padre, ustedes las harán mayores. Juan capítulo 14, Juan 12, mi querido hermano. Tú lo representas, mi querido hermano. Así que yo te digo algo en el nombre de Jesús. Tú que estás escuchando este tema, es tiempo de reenfocarte y comenzar a verte como un embajador. Porque tú no eres el que va en el palacio. Tú no eres, mi querido hermano, el que pone las cortinas en el palacio. Eres embajador del palacio. Eres el embajador del reino. Eres embajador. Amén. Gloria a Dios por eso. Número 3. El embajador debe, escucha, aleluya. El embajador debe de estar pendiente a los, escucha esto, el embajador debe de estar pendiente a los ataques a su enemigo, a todo ataque que pueda tener el enemigo hacia su reino. El embajador no solo está en un país distante a su país, sino que en ese país se tiene que velar por todas las cosas que pasan. Tú estás aquí en esta tierra y tienes que velar por las cosas que
suceden aquí? ¿Qué cosa va contraria a la cultura del reino? ¿Qué cosa va contrario al reino? ¿Qué tal leyes se están moviendo? ¿Qué es lo que se está moviendo en el Capitolio? ¿Qué es lo que se está moviendo en diferentes lugares? Que las leyes, que las cosas que se tomen en nuestro país sean de acuerdo al gobierno de Dios, al reino de Dios. Recuerda que el reino de Dios establece a la fuerza, se establece por gobierno, por fuerza, porque es un choque entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios es establecido, está desplazando, sacando del medio al reino de las tinieblas. Y tú tienes que velar por los ataques. Cuando un rey gana a otra nación, no solamente se establece en el lugar, sino que pone centinela pendiente de que no vuelvan ese gobierno a atacarlo. Bendito sea Dios. Y tú y yo como embajadores tenemos que estar pendientes a nuestro adversario, qué leyes está promoviendo, qué es lo que está haciendo en nuestro país, cómo va viviendo el país, cómo tú ves en las noticias lo que está pasando en nuestro país, y debes de trabajar para transformar todo aquello de acuerdo a la cultura del reino, porque para eso eres embajador, mi querido hermano. Número 4, el embajador debe de facilitar la entrada a los ciudadanos al reino. Como embajadores de Cristo, nuestro deber, te dije que compartíamos el mensaje. Nuestro deber, mi querido hermano, es hacer que los demás deseen ser ciudadanos del reino. Darle el pasaporte a los demás. Yo tengo un pasaporte que dice que yo pertenezco, que yo soy ciudadano americano. Tú como embajador, ese es tu trabajo, ese es tu deber. Facilitarle a los demás la entrada al reino. Tengo aquí en mis notas algo que me gusta a mí mucho. Donde hay un embajador, escúchame, donde hay un embajador debe de haber una embajada. Donde tú estás, eso se convierte en la embajada del reino. Donde tú te encuentras ministrando, donde tú te encuentras en el lugar donde tú te encuentres, ese lugar debe de convertirse en la embajada del reino. Y todo en aquel lugar que desee la visa, todo en aquel lugar que desee el pasaporte, tú debes de ser un facilitador. Tú debes de decirle acérquense, porque es fácil ser parte de este reino. Debes de tener el mensaje en tu boca, hablar el mensaje del reino, para que todos quieran ser parte de ese reino, para que todos quieran venir y ser parte de ese gobierno. Aleluya. Ese es tu deber, ese es tu trabajo, mi querido hermano. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice: pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros se nos entregó el mensaje de la reconciliación. A ti y a mí se nos entregó el mensaje de reconciliar a la gente. Dios estaba en Cristo reconciliando a la gente con Él, no tomándole en cuenta sus pecados, sino que nos entregó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Tú debes de hacer que los demás vengan. Tú eres una embajada. Tú debes de acercarte, mi querido hermano. Yo estaba viendo Taken, la película Taken, la parte 2, donde está este hombre con su familia y lo secuestraron, y él va y por la hija rescatan al papá, y él va a un taxi, y cuando lo están persiguiendo la gente que lo secuestró, y el papá va guiando a la hija hacia la embajada de los Estados Unidos de ese país, mi querido hermano, y cuando llegaron a esa embajada, allí los enemigos ya no podían hacer nada, porque esa gente era ciudadana de los Estados Unidos de América. No importa el país donde estés, si tú estás en un lugar, tú eres embajador, y si alguien está lejos de su casa, cuando entre a la embajada, llega a casa, sus enemigos no lo pueden tocar, sus enemigos no pueden hacer nada contra él, porque está en la embajada de los Estados Unidos. Y tú debes de entender esto, mi querido hermano. Tú eres la embajada del reino, y todo aquel que se acerca a ti está protegido por la ley del reino, por el gobierno del reino, porque tú eres el embajador. Eso es lo que Dios ha dicho de ti. Tú no eres cualquier cosa, eres representante del reino, eres embajador del reino, y el mundo necesita que tú hagas tu trabajo. Puerto Rico necesita, tu país necesita que tú hagas tu trabajo. Amén. Aleluya.
Dice, tengo aquí en mis notas, la embajada tiene su propia ley. Las leyes de las naciones donde está no le afecta. Yo no sé si tú entiendes esto. Cuando hay una embajada, mientras tú estés en esa embajada, tú puedes ir a la embajada de los Estados Unidos de América en China. Y cuando tú llegas a la embajada de los Estados Unidos de China, tan pronto tú entras al portón de la embajada, ya tú estás pisando suelo americano. Las leyes de China no gobiernan la embajada de China. Hay una ley distinta que opera, la ley de los Estados Unidos de América. El embajador no opera de acuerdo a la ley del país donde está, sino a la ley del gobierno que representa. Aleluya. El embajador, ¿qué te estoy diciendo? Que si tú estás que si el embajador está en China y el gobierno de China le dice estamos en quiebra, no hay dinero, el embajador no tiene por qué preocuparse porque las leyes de China no operan en esa embajada. La quiebra que puede haber en China no opera en esa embajada. Las situaciones que pueden haber en China no operan en esa embajada. Aleluya. Tú y yo somos embajadores del reino y mientras estemos en la embajada, las leyes de este mundo no deben de afectarnos. La quiebra de Puerto Rico no debe de tocarnos porque nosotros representamos otro gobierno. Las leyes de otros gobiernos operan en nuestra vida y tú y yo debemos de andar de acuerdo al gobierno del reino de Dios, a las leyes del reino de Dios y movernos en esa ley para que las cosas sucedan en nuestra vida. Oh, la quiebra no debe de tocarte, la escasez no debe de tocarte, la enfermedad no debe de tocarte. Tú estás dentro de una embajada, tú estás protegido como embajador del reino, tienes poder, tienes dominio, tienes derecho legal para moverte en este país. Aleluya, eres protegido por el gobernador del reino. Tú y yo, mi querido hermano, no debemos de preocuparnos cómo se mueve la economía en Puerto Rico, no debemos de preocuparnos por lo que diga el gobernante de Puerto Rico. Tenemos un gobierno superior, tenemos un rey superior y esa es la ley que nos gobierna, esa es la ley que opera en nuestra embajada. Aleluya. Dice la palabra de Dios, gloria a Jesús, Juan capítulo 17, versículo 14 dice: yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Sigue diciendo, Juan capítulo 15, versículo 18. Juan 15, versículo 18 dice: si el mundo los odia, sepa que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran de este mundo, pues el mundo ama a los que son, a los que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí en medio del mundo y por eso el mundo los odia. No somos de aquí. Te tengo una gran noticia. Los embajadores tienen inmunidad diplomática. Yo me puse a averiguar, ¿sabes qué significa? Que el gobierno que representa apoya a esa persona en cualquier conflicto, en cualquier lugar. No sé si me estás entendiendo. Pero no perteneces a este gobierno, no perteneces a este mundo. Y como embajador del reino, tú tienes una inmunidad diplomática que dice que tienes un rey que te protege, que te respalda en el lugar, en el país donde tú estás. Aleluya. La quiebra del mundo no me toca porque yo no soy de este mundo. Las enfermedades, las situaciones de este mundo no operan en mí porque yo no soy de aquí. Aleluya. Yo estoy aquí representando un rey superior, a un gobierno superior, a una ley superior, a un poder superior, a una autoridad superior. Nada de este mundo puede gobernar mi vida porque yo no soy de aquí. Aleluya. Y tú debes de moverte de acuerdo a esta verdad, caminar de acuerdo a esta verdad. Si
Si la enfermedad tocó tu vida, en el nombre de Jesús te declaro sano. Entra a la embajada. Deja de creer que Dios te mandó la enfermedad. Deja de creer que estás aquí porque Dios quiere. Entra al gobierno, entra a la embajada y verás tu sanidad, verás tu prosperidad, verás tu bendición, aleluya. Porque ese es el propósito de Dios contigo y conmigo. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Cómo se escoge un embajador? ¿Cuál es el proceso de elección de un embajador? Número 1, valga la redundancia, al embajador lo escogen. No es que viene cualquiera y dice, yo quiero ser embajador. No, no, no. Lo escogen. Lo escogen. Aleluya. Dice la palabra que yo te leí, mi querido hermano, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, 18, dice, si el mundo los odia, sepan que me odiaron a mí. No sería lo mismo si fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pues ustedes no son de este mundo. Yo los elegí de en medio del mundo. Dice la palabra de Dios en Juan 15, versículo 16. Dice, ustedes no me eligieron a mí, los he elegido yo a ustedes. Cristo te escogió. Cristo te eligió, hermano. Le perteneces a Cristo. Aleluya. Eres elegido por Dios. Número 2, el segundo paso es que lo buscan. Luego que dice, va a ser fulano de tal, lo buscan. Y dice la palabra de Dios en Lucas 19:10, dice, el Hijo del Hombre no ha venido a buscar, aleluya. El Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se ha perdido. Él vino a buscarte. Lo que se ha perdido y no vino a buscar, eres tú y soy yo. Él no vino a buscar, aleluya. Número 3, lo trasladan, lo escogen, lo buscan y lo sacan de donde está. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:13, dice, Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, aleluya. Te sacaron, te trasladaron, te escogieron, te buscaron, aleluya. Y ahora te trasladan, mi querido hermano. Te trasladan, te sacaron del lugar de muerte, del lugar de esclavitud y te arrancaron de las tinieblas y te pusieron en el reino de su Hijo amado. Número 4, lo sientan al lado del presidente. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 6. Nos resucitó en Cristo Jesús y con Él, para sentarnos con Él en el mundo de arriba. Te sentaron juntamente con Él en lugares celestiales, mi querido hermano. Te escogieron, te buscaron, te trasladaron, te sentaron juntamente con Él, mi querido hermano. Número 5 y último, lo envían con la autoridad del reino. Tú fuiste enviado, dice Marcos 16, capítulo 5, y les digo, vayan por todo el mundo a anunciar la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que se niega a creer se condenará. Estas señales acompañarán los que creen. En mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si bebieran algún veneno no les hará daño, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, aleluya. Te enviaron con el poder, con la autoridad del reino. Ese es tu lugar. Eso es lo que Dios ha dicho de ti. Es ahí donde tú perteneces, aleluya. No eres de otro mundo, no perteneces a esta casa, no perteneces a esta tierra, eres de otro lugar. Te escogieron desde medio del mundo. Cristo te eligió y te llamó embajador. Una última lectura y con esto termino. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En el nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Próximo versículo, 21, dice, Dios hizo cargar nuestros pecados al que no cometió pecado, para que así nosotros participemos de la justicia y la perfección de Dios. Próximo tema que vamos a estar hablando: justicia de Dios. Eso es lo que somos tú y yo, la justicia de Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra. Yo declaro que es de bendición para mis hermanos, Señor, que ellos son transformados en su mente, Señor, que su vida es renovada en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.